del espectáculo quedó paralizado tras una declaración que nadie esperaba escuchar en ese tono. Gökberg Demirci apareció ante las cámaras con un semblante serio y una voz firme. No fue una intervención larga, pero sí contundente. Cada palabra fue pronunciada con una determinación evidente. El mensaje no dejó espacio para interpretaciones. La frase central marcó el inicio de un nuevo debate público. El actor pidió de manera directa que cesaran los ataques dirigidos a Özge Yağız. No utilizó metáforas ni rodeos innecesarios. Habló como alguien que se siente responsable y protector. Su postura sorprendió incluso a quienes lo siguen de cerca. La intensidad de su mirada reforzó el peso de sus palabras. El ambiente se volvió tenso en cuestión de segundos. Gökberg Demirci dejó claro que no se trataba de un impulso momentáneo. Explicó que llevaba tiempo observando la situación en silencio. Señaló que el silencio también puede convertirse en una carga. Reconoció que había llegado a un límite personal. Por eso decidió hablar de manera abierta. Su intervención fue medida, pero emocional. El actor expresó que Özge Yağız ha sido injustamente señalada. Dijo que los ataques no solo eran innecesarios, sino también dañinos. Habló del impacto emocional que pueden tener las palabras. Recordó que detrás de cada figura pública hay una persona real. Esa afirmación generó un fuerte eco. Muchos presentes asintieron en silencio. La frase que más repercusión tuvo fue pronunciada sin titubeos. Gökberg Demirci afirmó que ella forma parte de su vida. No buscó dramatizar ni exagerar la situación. Simplemente expuso su verdad. El uso de un tono posesivo llamó la atención. Sin embargo, su intención fue clara desde el inicio. El actor subrayó que no estaba pidiendo comprensión, sino respeto. Dijo que no esperaba aplausos ni aprobación. Lo único que exigía era un límite. Insistió en que nadie tiene derecho a atacar sin conocer la realidad. Esa firmeza fue interpretada como una toma de posición definitiva. El mensaje quedó grabado. Durante su declaración, Gökberg Demirci mantuvo la calma en todo momento. No levantó la voz ni mostró enojo descontrolado. Su serenidad contrastó con la fuerza del contenido. Cada pausa parecía calculada. Esa actitud reforzó la credibilidad de su mensaje. No fue un arrebato, fue una decisión. Özge Yağız no estuvo presente en ese momento. Sin embargo, su nombre resonó con fuerza en cada frase. El actor habló de ella con respeto y convicción. No reveló detalles privados. Optó por proteger la intimidad. Esa elección fue valorada por muchos. El equilibrio fue evidente. La reacción del entorno fue inmediata. Algunos periodistas se mostraron sorprendidos. Otros intentaron profundizar con preguntas adicionales. Gökberg Demirci no amplió más de lo necesario. Reiteró su postura sin cambiar el discurso. Su coherencia fue destacada. El mensaje no se diluyó. En redes sociales, la declaración comenzó a circular a gran velocidad. Fragmentos del mensaje fueron compartidos miles de veces. La frase central se convirtió en tendencia. Las opiniones se dividieron rápidamente. Algunos apoyaron su valentía. Otros debatieron el tono de la afirmación. El actor dejó claro que no busca confrontación. Dijo que no desea alimentar polémicas innecesarias. Su objetivo era poner un punto final. Afirmó que proteger a quienes amas es una responsabilidad. Esa frase cerró su intervención. El silencio posterior fue elocuente. Gökberg Demirci explicó que vivir bajo el escrutinio constante no es sencillo. Reconoció que la fama tiene un costo elevado. Sin embargo, aseguró que eso no justifica la agresión. Remarcó la importancia de la empatía.
Sus palabras sonaron como una advertencia. El mensaje fue directo. El tono de la declaración no fue romántico ni escandaloso. Fue serio, firme y consciente. Eso lo hizo aún más impactante. No hubo gestos teatrales, solo una postura clara. La naturalidad reforzó el efecto. El público percibió autenticidad. Muchos interpretaron esta intervención como un punto de inflexión, no solo para él, sino también para la narrativa mediática. La relación entre ambos quedó implícita, sin necesidad de confirmaciones explícitas. El mensaje habló por sí solo. La contundencia fue suficiente. El mundo del espectáculo quedó atento a los siguientes movimientos. No se anunciaron nuevos comunicados. Tampoco se ofrecieron aclaraciones posteriores. Esa decisión mantuvo la tensión. El silencio posterior amplificó el impacto. La estrategia fue clara. Con esta declaración, Gökberg de Mirsi marcó un límite público. No dejó espacio para ambigüedades. Protegió, habló y se retiró. El mensaje quedó instalado. Y el debate continúa abierto.